Hola, en este video voy a hacer la deducción de las ecuaciones cinemáticas del movimiento armónico simple. Con ecuaciones cinemáticas me estoy refiriendo a la ecuación de la posición respecto al tiempo, la velocidad respecto al tiempo y la aceleración respecto al tiempo, pues para que ustedes sepan de dónde salieron. Y en un video posterior pues haremos ejemplos y trabajos sobre ellas. Entonces, tengo acá un simulador en GeoGebra, tengo dos puntos, un punto B en rojo, un punto F en azul, y miremos qué tipo de movimiento describe cada uno. El punto F se ve que va describiendo una trayectoria circular, y el punto B, el punto rojo, está haciendo un movimiento de ida y vuelta, que si este oscilador que he creado acá tuviera más tiempo, veríamos que se repite una y otra vez. Miremoslo rápidamente. Ahora pasemos a la deducción que quiero llegar. Entonces, ustedes habrán dado cuenta que a medida que el punto azul se va moviendo, el rojo lo estuviera como persiguiendo, pero sobre el eje X, como si fuera una sombra de él. Imaginemos que aquí abajo hay un bombillito y proyectar la sombra del azul sobre el eje X, y la sombra del azul pues termina siendo el punto B. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a pensar en lo siguiente. Arranquemos. Por acá he construido un triángulo de referencia que nos va a permitir pensar en lo siguiente. Y observen que a medida que el punto azul iba girando sobre la circunferencia, pues nos iba detallando o marcando un cambio en el ángulo, ¿cierto? Entonces vamos a volver a iniciar y nos vamos a detener en el triángulo un momento. Aquí que vemos que el cuerpo azul ha barrido, el móvil azul ha barrido un ángulo teta, no me importa el valor, pero un ángulo teta correspondiente a una porción de la circunferencia, ¿vale? Recordemos que esto lo ha hecho en un tiempo, por lo tanto este cuerpo lleva una velocidad angular. Este dato lo voy a utilizar ahorita. La velocidad angular, como su nombre lo dice, es la velocidad en que se barre un ángulo en un tiempo determinado. Es la razón del ángulo descrito en un tiempo dado. Y esto lo vamos a utilizar ahorita para una sustitución importante. Y el punto B, que parece ser sombra del punto F, como podemos ver en este triángulo rectángulo que he construido acá, puedo hacer entonces una relación matemática, y como es un triángulo rectángulo, en realidad es una relación trigonométrica entre la posición X del punto B. ¿En qué coordenada X se encuentra? Aquí vemos que es 3, pero bueno, no nos vamos a complicar la vida con eso. Y vemos que el punto F se encuentra justo en el vértice de este triángulo, en el vértice superior, y está a una distancia A del centro. ¿Por qué una distancia A del centro? Entonces vamos allí. Iniciamos mirando que el radio del movimiento circular uniforme de la partícula azul corresponde a la amplitud máxima en la que oscila la partícula roja, el móvil rojo. Es decir, el móvil rojo se encuentra en movimiento armónico simple, oscilante, y su valor máximo de elongación, si imaginamos que esto es un sistema masa resorte, es la amplitud y corresponde matemáticamente a el radio del movimiento circular de la partícula azul. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para decir que esa es la hipotenusa del triángulo. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos que debe existir una relación matemática trigonométrica entre la posición X de la partícula B y este valor de la hipotenusa, que es el radio del movimiento circular, que es la amplitud del movimiento armónico simple. Pues evidentemente recordamos que coseno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que es igual, cateto adyacente sobre hipotenusa, que es igual, en este caso a X sobre la hipotenusa, que es la amplitud o el valor A mayúscula. Sustituyendo o despejando, encontramos que el A está dividiendo, pasa a multiplicar, por lo tanto el X se puede calcular matemáticamente como A por coseno de teta. Y ahora utilizamos la consideración de la velocidad angular, pero ¿cómo puedo trabajar teta? Yo quiero llegar a una notación cinemática relacionada con el tiempo. Pues la velocidad angular es delta de teta sobre delta de tiempo, o sea, tiempo teta final menos tiempo
teta inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Si decimos que esto arrancó en el valor de ángulo 0 en un tiempo 0, pues la ecuación se simplifica como teta final menos 0 sobre tiempo final menos 0. Y si yo digo que este teta final y este tiempo final es un teta dado, un teta cualquiera de todo el movimiento, en un tiempo dado cualquiera que corresponda, entonces simplemente me va a quedar la expresión que la velocidad angular es teta sobre t, ángulo sobre tiempo. Despejando el ángulo, teta es igual a omega por t. Y entonces ese es el que quiero sustituir acá, mírenlo aquí. Entonces, teta ya no es teta sino omega por t, y ya nos queda una ecuación a por coseno de omega t. Por lo tanto, x es función matemática, depende del tiempo. Evidentemente, pues nos requeriría llegar a conocer la velocidad angular, que como vimos en el video pasado, la velocidad angular está relacionada a través de las variables del sistema masa-resorte oscilante, que es la constante del resorte, y la masa unidad de ese resorte. Entonces precisamente vamos a usar la ecuación del video pasado. La velocidad en función de la posición es más o menos la raíz de k sobre m por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Eso lo hicimos en el video pasado, no lo olviden. Entonces vamos a sustituir. Primero recordemos que raíz de k sobre m es velocidad angular. He tomado el negativo de una vez por una razón relacionada con el cálculo. Y es que en el video ustedes vieron que en el video del universo mecánico sobre movimiento armónico, que la ecuación de la velocidad se define como la primera derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, si yo hago la derivada de la función coseno, me va a dar menos seno. Como razón física, pues nosotros vemos acá en el movimiento que la partícula inicia hacia la izquierda, estando en la posición positiva, entonces su velocidad comienza siendo negativa, o digamos que relativamente contraria a la posición. Bueno, esto no está en acorde, pero es más o menos la idea. El caso es que vamos a tomar el menos, también teniendo en cuenta que la derivada de coseno es menos seno. Esto ya lo vamos a demostrar, ya vamos a llegar allá. Entonces, raíz de k sobre m es omega. ¿Qué es x? Acabamos de encontrar que x en función del tiempo corresponde a la función matemática a coseno de omega t. Entonces la sustituyo acá, por eso este corchete para agrupar, y al cuadrado. Todo esto es x. Esto de aquí es x, sustituido. Entonces distribuyo el cuadrado por una regla de potencias. Cuando tengo un producto, el cuadrado le pertenece tanto al a como al coseno. Entonces me queda a cuadrado, este a cuadrado, menos a cuadrado, este cuadrado, por coseno al cuadrado de omega t. Aquí veo que hay una factorización muy sencilla, factor común, factorizo a cuadrado, me queda 1 menos coseno cuadrado de omega t. Raíz de todo eso, ¿no? ¿Qué es 1 menos coseno al cuadrado de omega t? Pues yo recuerdo un principio de trigonometría de décimo, que si yo tengo el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de ese ángulo, da 1. Esta es la identidad pitagórica principal, y que precisamente pues va definida sobre la circunferencia unitaria. Por lo tanto, si yo despejo, o sea, el coseno al cuadrado pasa a restar, me queda que 1 menos coseno cuadrado, ¿qué es? Es seno cuadrado de x. Entonces eso ya lo sustituye acá. Vuelvo al punto. 1 menos coseno al cuadrado de omega t, ¿qué es? Seno al cuadrado de omega t. Aquí hice x porque implica que es del mismo ángulo, ¿vale? Y aquí el ángulo ya sabemos que es omega t. Aquí separé este a cuadrado que estaba multiplicando, separé las raíces. La raíz cuadrada de a cuadrado es a. Ahora voy a sacar la raíz cuadrada de seno al cuadrado. Se cancela la raíz con el cuadrado y me queda seno de omega t. Y ya me quedó una expresión relacionada. Vemos que la velocidad en función del tiempo es igual a menos omega, velocidad angular, por la amplitud, por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Esto puede ser a grosso modo pensar que en el video pasado vimos que había una expresión matemática que nos dice que la velocidad angular por a es la velocidad máxima del movimiento armónico simple. Y esto también tiene su lógica en las ecuaciones matemáticas. Recordemos que las funciones seno y coseno tienen unos máximos y unos mínimos, y que ese máximo y ese mínimo es repetitivo. Entonces omega por a es el valor máximo que puede tomar esta función. Por lo tanto debe ser la velocidad máxima. Tiene allí también su razón de ser. Ahora vamos a proceder a hacer la ecuación de la aceleración, la función de la aceleración en función del tiempo. ¿Qué es la aceleración? Por segunda ley de Newton vimos que es fuerza sobre masa. La fuerza que gobierna este modelo o sistema es la ley de Hooke, que es menos k por x. Entonces voy a hacer una pequeña ligera separación matemática y voy a encontrar que
menos k sobre m por x, pero ¿qué es x? A por coseno de omega t, porque fue la primera que definimos el día de hoy. X vale la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Entonces aprovecho eso, que X vale eso, y lo sustituyo de aquí a acá. Y finalmente voy a recordar, si sé que raíz de k sobre m es omega, o sea que si elevo esto al cuadrado, cancelo la raíz y encuentro que es k sobre m, pues omega al cuadrado. Y entonces vamos a encontrar que la función de la aceleración en función del tiempo es igual a menos omega al cuadrado por a por el coseno de omega t. Que vuelvo al análisis matemático respecto a las funciones trigonométricas, el valor por fuera de la función trigonométrica completo es su valor máximo dentro del periodo y dentro de la repetición de la función. Entonces siempre vamos a tener un máximo y un mínimo para todas las funciones trigonométricas, que en el caso de la posición es la amplitud, en el caso de la velocidad es la velocidad máxima, en el caso de la aceleración es la aceleración máxima. Aparentemente aquí terminaría el video, pero debemos tener en cuenta una cosa, algo que ustedes algún día van a ver en cálculo, que se llama un PBI. ¿Qué es un PBI? Un problema de valor inicial, o tener en cuenta las condiciones iniciales del problema. Resulta que cuando el tiempo es cero, si yo quisiera calcular, aquí voy a hacer el ejemplo con el primer caso, aquí en esta parte, resulta que si voy aquí al tiempo cero, mi oscilador me está emulando el tiempo cero, voy a quitar el triángulo para no confundirnos. En el tiempo cero es donde está ubicada mi partícula de movimiento armónico simple. Uy, perdón, eso no había que hacerlo. Vuelvo acá. ¿Dónde está mi partícula? Está a la derecha en el valor 5. Aquí la amplitud de este movimiento es 5, ¿no? Ya lo habríamos visto. Vamos de 5 a menos 5 y esto lo haría eternamente si hay conservación de la energía, como hablamos en el video pasado. Entonces, esta partícula, esta masa unida en resorte que va y viene una y otra vez, y resulta que estamos imaginando que empieza acá, como si yo estirara el resorte y quedara en su máxima elongación dentro del ejercicio, dentro del caso, dentro del sistema que estamos estudiando. Pero yo pregunto, ¿será que es posible, y por eso dejé aquí el ángulo diagramado, que este ejercicio, voy a bajarle un poquito la velocidad, que este ejercicio no inicie en el 0, sino inicie ahí? Me pasa un poquito en el ángulo, pero no le vamos a poner atención a eso. Es posible que la partícula no inicie con la masa que está unida al resorte, estando el resorte estirado. No es posible que el resorte pueda estar en reposo y mágicamente alguien le otorgue energía cinética a esta masa e inicie hacia la izquierda con una velocidad, precisamente una velocidad máxima, porque toda la energía se la estamos dando al inicio de la historia, al inicio de este microuniverso. Esa es una pregunta importante y tengan en cuenta este ángulo porque ya voy para allá. Entonces miremos en el ejercicio. Si empezáramos en el 0, vuelvo acá, si empezáramos en el 0, suponiendo que iniciamos en el valor de máxima amplitud, la ecuación nos lo debe corroborar. X de 0, X en el tiempo 0, ¿cuál es? A por coseno de omega por 0, porque el tiempo inicial es 0. Y aquí adentro la respuesta me da 0, omega por 0 da 0. Coseno de 0, ¿cuánto vale? Recordemos que coseno de 0 vale 1 y me queda a por 1, entonces estamos iniciando en la amplitud inicial, en el valor x inicial igual a a, ¿sí? Pero resulta que ya les he dicho, esto no necesariamente empieza acá, esto podría empezar en el centro, a la izquierda, ahí, por ahí, o sea, en menos a puede iniciar el movimiento, puede empezar en el centro, camino hacia la derecha, yendo hacia la derecha, y bueno, regresarse no tiene sentido porque es el mismo caso inicial. Entonces, ¿qué se hace ahí? Pues resulta que hay que hacer un ajuste. Recuerden que las ecuaciones matemáticas se pueden desplazar de acuerdo a un valor de fase. Se pueden fasar o desfasar, bueno, no sé cuál es la expresión allí correcta al 100%. Entonces, a utilizar un ángulo de fase que por lo general en los libros o en las fuentes de internet encuentran que es phi. Hay dos números o símbolos válidos para la letra griega phi, esta de acá o esta de acá. Yo decidí utilizar la segunda
pero si se encuentra en la otra es la misma letra griega phi y significa ángulo de fase. ¿Cómo se acuerda de ese ángulo de fase? Pues fácil, voy a hacer dos ejemplos rápidamente. Primer ejemplo, supongamos que empezamos en el 0, empezamos en el centro. Aquí ya la misma simulación nos lo muestra, el ángulo es de 90 grados, porque ese angulito que estamos mostrando ahí es técnicamente el desfase. ¿Sí? Bueno, me da 80 y... me pasa un pelín. Ahí, 89.9. Entonces, la partícula está iniciando acá en el centro. ¿Cómo se corrobora matemáticamente? Pues yo coloco el valor inicial. ¿En qué posición arranca la partícula? En la posición x igual a 0. Pero esto ¿a qué ecuación responde? A a por coseno de omega por 0 más phi, porque quiero hallar cuánto es ese ángulo de fase. Ya les he dicho, la simulación me predice que va a ser 90 grados. Entonces, este a, omega por 0, 0, 0 más phi, entonces me queda que 0 es igual a por coseno de phi, el ángulo de fase que quiero hallar. O sea, me toca hacer un despeje como si fuera una ecuación matemática, pero es una ecuación trigonométrica, ¿no? Ojo. Entonces, a por coseno de phi vale 0. El a está multiplicando, pasa a dividir, 0 sobre a, 0. Coseno de phi vale 0. ¿Cuál debe ser el ángulo para que el coseno me dé 0? En realidad hay dos ángulos posibles, porque hay dos lugares donde el valor del coseno da 0, que es en 90 grados o en 270 grados. En 270 grados esto se vuelve a cumplir. Por ahí más o menos. Entonces recuerden que una función trigonométrica, per se a su definición, nos da dos posibles respuestas. Pero tranquilos, como yo estoy diciendo que la partícula va hacia la izquierda, ¿sí? Camino a la izquierda, puedo imaginar que es el primer momento o fase, entonces va con 90 grados. Entonces, arco coseno de 0, y si lo hacen en la calculadora les va a dar 90 grados. Esto recordemos que existe la escala en radianes, será pi medio radianes. De manera análoga o similar, imaginemos que el sistema no arranca en 0, sino arranca en menos a, en el extremo de la izquierda. Ahí. Por ahí más o menos. Arrancan, ya vemos que el ángulo de respuesta debe ser 180 grados, el de fase. Entonces, si arrancamos en menos a, y la está multiplicando, ahorita lo voy a pasar a dividir. Lo de adentro ya sabemos, lo hicimos igual, omega por 0, porque es el tiempo inicial 0, problema de valor inicial, tiempo 0. 0 por omega 0, 0 más phi, entonces me queda que esto es igual a menos a, es igual a por coseno de phi. Mírenlo, aquí lo escribí, menos a es igual a por coseno de phi. Él la está multiplicando, pasa a dividir, menos a sobre a da menos 1, y entonces la pregunta es, ¿cuál es el ángulo cuyo coseno da menos 1? Entonces saco arco coseno, o coseno a la menos 1 de menos 1. Y eso me da 180 grados en calculadora o pi radianes. De tal manera que todo el tiempo hemos utilizado esta ecuación. Y si lo pensamos con calma, para que ya lo voy a mostrar en una tabla, si siempre quieren calcular el ángulo de fase de cualquier ejercicio, porque no en todos los ejercicios van a empezar en el 0, en la amplitud máxima, cuando el tiempo sea 0 va a empezar en la amplitud máxima, puede arrancar en cualquier punto intermedio inclusive, nos damos cuenta que phi, el ángulo de fase se puede calcular como arco coseno o coseno a la menos 1 de la posición inicial dividido la amplitud. Haciendo esta operación matemática vamos a poder encontrar fácilmente cualquier valor phi. ¿Listo? Entonces, ¿esto donde lo tengo? Acá en una tablita. ¿Sí? Un poquito más de zoom. Si esto arranca en estos son valores principales, ¿sí? Famosos, notables. Si la posición arranca, si la partícula o la masa arranca en la máxima elongación a la derecha A, el ángulo de fase es 0 grados, 0 radianes, o 2 pi radianes, porque 2 pi radianes es el periodo natural de las funciones senoidales y cosenoidales. Dije natural, no, ojo con eso, el más común. Si arranca en el centro, en el 0, yendo hacia la izquierda, el ángulo de fase es 90 grados o pi medios. Si arranca en menos A, el ángulo de fase es 180 grados o pi radianes. Y si arranca en el 0 pero yendo hacia la derecha, el ángulo de fase es 270 grados, o sea 3 pi medios radianes. De manera general, si arranca en cualquier x y que no sea estos notables, se encuentra el fin con esta expresión matemática la que mostré ahorita. ¿Listo? Bueno, y entonces, ¿esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a concluir y vamos a agregar dos cositas más. En el video también encontramos
por definición de la velocidad angular, vamos a GeoGebra, por definición de la velocidad angular, si yo recorro toda una vuelta es de 360 grados, o sea 2 pi radianes, y si esto es un movimiento circular uniforme infinito, así como el movimiento armónico simple sin fricción puede ser infinito, entonces, y la velocidad es constante, quiere decir que el movimiento es uniforme, quiere decir que él se demora un tiempo fijo en dar una vuelta. Ese tiempo fijo lo hemos llamado periodo. Entonces la velocidad angular se puede definir como 2pi sobre periodo. Pero recordemos que ¿qué es 1 sobre periodo? Tener dividiendo entre periodo es tener 1 sobre periodo es tener la frecuencia. Entonces la velocidad angular se puede calcular como 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia. Dado eso, pues las ecuaciones se convierten en lo siguiente, 3 posibles ecuaciones. Primera ecuación, esta es la que vemos acá. X de t es igual a por coseno de omega t más phi, o sea, amplitud por coseno de la velocidad angular por el tiempo más el ángulo de fase, que ya saben cómo se calcula, o se deduce del problema. También se puede escribir reemplazando omega como 2pi sobre periodo o 2pi sobre frecuencia. De manera análoga con lo que hicimos, que obtuvimos las ecuaciones de velocidad y aceleración, va a pasar lo mismo. Esto de afuera queda quietico, pero adentro se cambia omega t más phi, o 2pi por periodo por tiempo más phi más ángulo de fase, o 2pi por frecuencia por tiempo más ángulo de fase. Y de manera análoga nos queda también la aceleración, los mismos cambios de adentro. ¿Por qué estas 3 ecuaciones? Pues porque en un ejercicio puede que le den a uno el periodo o le pidan calcular el periodo, entonces uno sabe cuál va a utilizar. O puede que le den la frecuencia o le pidan calcular la frecuencia, o simplemente la velocidad angular. Si no nos dan la velocidad angular, si no nos dan ni velocidad angular, ni periodo, ni frecuencia, nos tienen que dar las constantes del sistema, que son la constante del resorte y la masa, el valor de la masa del cuerpo unido o atado al resorte. Y con eso ya se puede desarrollar cualquier ejercicio. Los siguientes 2 videos van a ser uno de algún ejemplo de aplicación, algunos ejercicios de aplicación, ejercicios de esto, y el otro para completar la parte del laboratorio de los perfiles de un caso de sistema masa-resorte en movimiento armónico simple con todo, para elaborar gráficas de esos perfiles en Excel. ¿Listo? Muchas gracias.